¿Dónde No, por tenemos que favor. poner el acento y el ojo, Salomé, en cuanto Mira, al trabajo infantil en zonas rurales? mira, nosotros desde Asociación Conciencia, en conjunto con diferentes sponsors, venimos trabajando hace más de 20 años en Salta, Jujuy y Misiones. Sobre todo, nuestro trabajo tiene puesto el acento en el mundo tabacalero, porque, bueno, es la actividad es una de las actividades productivas más grandes de estas provincias que te mencioné. Nuestros sponsors son del mundo tabacalero y ahí hay una problemática muy, muy enorme de trabajo infantil, como también en otras actividades productivas en todo el país. Uh-huh. Nuestra perspectiva tiene que ver con pensar que el trabajo infantil está vinculado a la falta de acceso a derechos, como bien vos dijiste antes, ¿no? Uh-huh. Los niños que no van a la escuela tienen mayor riesgo de trabajar, los niños que no tienen acceso a la salud tienen más riesgo de tener situaciones de vulnerabilidad que los terminan llevando a situaciones de trabajo. Y ayer fue el Día Internacional por la Erradicación del Trabajo Infantil, entonces, bueno, en ese marco nos parecía importante alzar la voz y mostrar que es una problemática que en el país sigue ocurriendo. A veces una cree que el trabajo infantil está erradicado en nuestro país, ¿no? Que no es una problemática del 2025, y la realidad es que sí. Es tremendo. Mientras te escuchaba vos, a mí me venían imágenes y justo en consonancia con esto que vos terminás de cerrar el comentario. Hará 30 años atrás y por 10 años tuve la oportunidad de ser padrino rural de una escuela del Impenetrable, ¿no? Del paraje Ñandul, de allí en Castelli. Y recuerdo los chicos que venían a caballo, ¿no? O en mula a estudiar, y por momento no venían. Entonces yo durante mucho tiempo mantuve contacto con ellos por carta, y me decían que dejaban el colegio, que lo habían dejado porque tenían que ir a cosechar algodón o a levantar algodón, o porque realmente tenían que hacer zanjeos en la casa, y a veces iban a trabajar al monte, ¿no? Y estaba pensando, estamos en el 2025, vos me estás hablando exactamente de lo mismo. De la misma problemática. ¿Por qué no le ponemos un coto a ese tema? ¿Cuál es la situación? Ayer, sin ir más lejos, estábamos con un senador chaqueño hablando, y le preguntaba por qué no tenían la mirada puesta a la política, especialmente él, ¿no? En lo que es el Impenetrable. Pero el Impenetrable es una región del norte argentino donde más se ve el trabajo infantil rural. Ahora explícamelo vos, que estás trabajando año tras año y tenés una radiografía mucho más exacta de lo que le está pasando. Primero, nuestro país es muy complejo a nivel territorial y presenta muchos desafíos, ¿no? Una que vive en las ciudades o está acostumbrada a pensar nuestros territorios más urbanos, la realidad del interior de nuestro país es muy, muy rural, con una ruralidad muy dispersa y muy profunda. Uh-huh. Eso hace que la accesibilidad a cuestiones como la escuela, por ejemplo, sea bien difícil, porque no es lo mismo acceder a la escolaridad cuando la escuela te queda a un colectivo de tu casa que cuando te queda a 7 kilómetros y no existe un colectivo que te lleve, ¿no? Y después creo que hay algo de desinterés, que hay algo de no mirar esta problemática, ¿no? Por parte de los organismos que sí tendrían que poner el ojo acá. Y también creo que hay una buena porción de esta problemática que es cultural, que tiene que ver con madres, con padres que trabajaron siendo niños, niñas, entonces quizás no problematizan que sus hijos tienen que estar en la escuela, tienen que estar jugando y no tienen que estar ayudando en actividades como la cosecha, ¿no? Uh-huh. Creo que es una problemática bien compleja, que tiene muchos factores. Por eso yo te decía antes, desde Conciencia, nosotras elegimos abordarla desde el acceso a derechos, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, obviamente trabajamos con las familias, trabajamos uh-huh. con los adultos para
para que puedan entender cuáles son también las consecuencias de que sus hijos trabajen y que no estén en la escuela. Trabajamos también con organismos del Estado para exigir y para co-construir políticas que tiendan a la disminución del trabajo infantil y a la prevención, pero fundamentalmente trabajamos en el acceso a derechos, ¿no? Trabajamos en la provincia de Misiones, tenemos un proyecto de becas, por ejemplo, porque muchos chicos, para poder asistir a la escuela secundaria, van a escuelas albergue. Sí. Y si bien la escuela es pública y es gratuita, el albergue no, porque tienen que vivir. Entonces, bueno, tenemos un sistema de becas donde adolescentes pueden acceder a un porcentaje de beca para transitar en esas escuelas albergues. Trabajamos con centros de salud para llevar operativos de salud a fincas, a chacras, donde es muy difícil acceder a la salud. Esa es la beta que nosotras decidimos, que desde Conciencia decidimos abordar, porque es la que hoy nos es posible. Pero bueno, es una problemática que resiste, ¿no? Que resiste. A propósito, sí. Salomé, estaba viendo en el portal Infobae con respecto a este Día Mundial contra el Trabajo, celebrado el 12 de junio, que da una cifra, y ayúdame a entenderla. Más de 138 millones de niños trabajan en el mundo, y en Argentina, a ver tu aporte, no hay cifras oficiales desde 2017. ¿Lo podés explicar? Sí. No hay cifras oficiales porque no está registrado, digamos. Cuando las actividades productivas tienen un empleador externo, obviamente el trabajo infantil está solapado, no es que está blanqueado, ¿no? Que esos niños o que esos adolescentes trabajan, y cuando es trabajo infantil intrafamiliar, que tiene que ver con alguna familia que tiene, por ejemplo, en nuestro caso, una producción de tabaco o de yerba mate, y los chicos acceden a trabajar con los adultos, como es una actividad que se da en el núcleo familiar, es muy difícil de contabilizarla. Para nosotras la estadística que más se relaciona con el trabajo infantil tiene que ver con la deserción escolar, ¿no? Si bien no hay datos oficiales de adolescentes y niños trabajando, sí hay datos de desescolarización, ¿no? Nosotras particularmente trabajamos con una población delimitada, que son familias productoras tabacaleras que se vinculan de alguna manera con los sponsors que financian nuestros proyectos. Nosotras, de ese universo, tenemos un número de adolescentes que están desescolarizados, y por eso te decía que, bueno, las políticas de becas con acompañamiento, porque no es solamente una beca, sino es también poder acompañar, poder alojar las inquietudes, poder trabajar con las familias. Hay muchas variables que son culturales, como te decía antes, pero bueno, me parece que si bien no hay estadísticas oficiales, mirando los números que sí existen sobre educación, me parece que ya podemos hacer un análisis de un panorama alarmante. Salomé, buen día, te saluda Maxi. Hemos hecho hasta ahora en la entrevista el foco en lo educativo, en el acceso a la educación, y uno también piensa en el acceso a la salud, ¿no? Porque obviamente el cuerpo de un niño no es el cuerpo de un adulto a la hora de resistir una jornada de trabajo, sobre todo, me imagino, una jornada rural. Soy un tipo que está sentado en un estudio de radio con aire acondicionado, pero me imagino que también debe haber una deuda pendiente, una cuestión a resolver respecto al acceso a la salud, más que me estás planteando un grado de informalidad muy alto para estos chicos. Totalmente. Y eso es muy complejo porque, como bien vos decís, que puse más el eje en lo educativo, el sistema de educación, con sus limitaciones y con muchas cuestiones, muchos puntos a mejorar, tiene cierta estructura que se adapta a la ruralidad, ¿no? Hay escuelas satélites, hay aulas satélites que son multigrado, que están más cerca del territorio. Con la salud es muy difícil, porque vos lo que podés acercarle a esas familias es una atención muy primaria de la salud, ¿no? Que vaya alguna operadora de salud, que vaya alguna
persona que hace visitas en domicilio, que depende de algún centro de salud, pero después hay situaciones de discapacidad, hay situaciones más complejas. El tabaco, por ejemplo, tiene un montón de enfermedades que se desprenden de la misma actividad productiva, el tabaco verde, ¿no? Por ejemplo, que es una enfermedad. Y eso ya son situaciones donde se requiere otro equipamiento, especialistas, y el sistema de salud tiende a ser mucho más nuclear que la educación, ¿no? Tiende a estar como mucho más nucleado en lo urbano. Nosotros ahí trabajamos fuerte con los municipios para garantizar viáticos, para ver cómo podemos acercar a las familias. Mira, por ejemplo, les cuento algo bien cortito. Ayer, que fue el Día Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil, hicimos una actividad, yo en este momento estoy en Misiones, en el Soberbio, hicimos una actividad en una colonia bien rural que queda más o menos a 12 kilómetros por camino de ripio de la ruta, imagínense para adentro, claro, con familias muy dispersas. Hicimos una actividad con la vicegobernación de la provincia de Misiones y diferentes organismos públicos y privados. Íbamos a hacer una jornada recreativa, ¿no? Juegos, algo alusivo a la fecha. Y decidimos hacer algo un poquito más jugado, más complejo de organizar, pero bueno, llevamos operativos de salud, llevamos RENAPER, llevamos PAMI, tratamos de que todas las actividades que una pensaría como, bueno, tiene que ser un día de juegos, un día recreativo, bueno, tratamos de poner el esfuerzo y decir, bueno, no, llevemos un operativo, tratemos de que además de un día alusivo a la fecha, de hablar con los chicos de sus derechos, de que tienen derecho a la recreación, al juego, a la educación, bueno, tratemos también de convocar a los adultos y que esta fecha también sea una especie de excusa para llevar un operativo, para acercarles agentes, efectores que no llegan de otra manera a un lugar así. Claro, en el desagregado, a la hora de plantear, por ejemplo, si hay más niños o más niñas trabajando, las labores, ¿qué se puede decir sobre estas diferencias? Mira, en general los niños realizan actividades laborales más vinculadas al trabajo, como solemos entenderlo, ¿no? Actividades, en este caso en la chacra, actividades productivas rurales. Y en general las niñas también realizan trabajos a muy temprana edad, pero están más vinculadas con el cuidado. Están más vinculadas con, bueno, si la madre y el padre están trabajando en la chacra o están trabajando en la finca, las niñas se encargan de hacer la comida, se encargan de cuidar a los hermanos, y eso también las aleja de la escuela, las aleja del juego. Claro. O sea, la problemática del trabajo infantil no tiene que ver muchas veces con el trabajo propiamente, sino que tiene que ver con todo lo que se pierde en las infancias mientras están trabajando. Es una problemática muy grande la del trabajo infantil doméstico, porque se confunde con... Es más evidente que un niño está trabajando en el campo, ¿no? Si está en la cosecha, pero es más solapado si una niña está cocinando para sus hermanos. Obviamente que los niños está re bueno que ayuden en la casa y que cuando tienen cierta edad pueden colaborar con las tareas y se tienen que ir haciendo cargo de cosas, pero tienen que jugar, pero tienen que ir a la escuela, pero se tienen que poder encontrar con pares y no tienen que estar criando un hermanito, cocinándole a sus hermanos, también por el riesgo que eso implica, manejar fuego, manejar cuchillos, seguro, ¿no? Las niñas están mucho más vinculadas a las tareas domésticas de cuidado. Salomé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fabián te saluda, buenos días. Hola, Fabián. ¿Qué se puede hacer desde el Estado? ¿O están todos los instrumentos legales, me refiero a reformas, otorgamiento de derechos o facultades, en fin, protección legal? ¿Está todo hecho, todo planeado, todo planteado, o hay alguna falencia que me podrías decir, mira, esta ley haría falta, tal instrumento haría falta, tal derecho haría falta, o es simplemente la necesidad de un Estado quizás más presente con instituciones como la que mencionabas, RENAPER, PAMI, ANSES y demás? Es una muy buena pregunta.
entiendo que ustedes todos viven en la ciudad. Yo también vivo, no soy de la ciudad de Buenos Aires, pero hace años que vivo ahí. Y podemos a simple vista ver un montón de problemáticas y de situaciones que hay en la ciudad que están vinculadas con, no sé si la ausencia o la mala gestión o muchas veces la desidia de algunas áreas del Estado. Imagínense eso potenciado con lo que les decía antes del aislamiento, de barreras culturales, de barreras con el idioma incluso. Hay mucha población rural que habla en dialectos o que por la cercanía con Paraguay o con Brasil habla en portugués, o entonces ya ahí también tenés una barrera. Yo creo en este sentido que me preguntás, hay algo de la accesibilidad de las rutas, por ejemplo, que yo creo que es un saldo pendiente y que es algo que realmente ningún gobierno ha abrazado y optado por hacer, que es mejorar los caminos que llevan a las casas de las familias, ¿no? Digo, la escuela te puede quedar lejos, pero no es lo mismo que te quede lejos en un camino que está medianamente transitable que en un camino que en una provincia como Misiones, que llueve 2 veces por semana, cada vez que llueve son 3 días hasta que el agua filtra y podés volver a transitarlo, ¿no? Eso hace que el aislamiento sea extremo. Ayer lo decía Zimmerman de pronto, ¿no? Cuando se le consultaba esto de por qué el olvido de algunas zonas, particularmente allí en el Chaco, que no habían quienes quisieran poner la inversión, ¿no? O sea, claro, que decía, es dificultoso que una zona, es como que no les importa, realmente no se les importa, ¿no? Pero ahora, de hecho, con la pregunta en consonancia de lo que decía Fabián, tu respuesta, si bien no tenemos unas estadísticas precisas también, Salomé, tampoco se pueden diseñar políticas públicas que sean realmente posibles, eficaces, eficientes. Sí, es verdad que la problemática de la ruralidad tan dispersa hace que parece que eso, que vas a poner una escuela para que vayan 12 chicos. Bueno, pero esos 12 chicos tienen que estar escolarizados. Si no pones una escuela, tenés que poner una combi que los lleve a la escuela más cercana, ¿no? Y yo estoy hablando de las complejidades de la ruralidad que conozco. Exacto, sí. Pero imagínense que, bueno, provincia de Buenos Aires, también el interior de la provincia de Buenos Aires también tiene un montón de actividades rurales vinculadas a lo productivo. Yo creo que falta un buen análisis de situación. Hay esfuerzos del Estado, o sea, con esto no quiero decir que todo, no quiero que el mensaje en este día sea es todo negro, es todo gris. De hecho, bueno, nosotros hace 20 años que venimos trabajando en alianza con el sector público y el sector privado. Como les decía, ayer organizamos esta actividad y participaron intendentes, participó vicegobernación. Esta actividad también ocurrió en Salta y en Jujuy y ocurrió lo mismo. Digo, hay esfuerzo, hay interés. Nosotras, por suerte, tenemos por la trayectoria de conciencia y porque muchos estados... Hay trabajo, y nosotros lo sabemos, lo difundimos, y hay gente que también, ¿no? Porque buscan la protección, el desarrollo, la inclusión fundamentalmente. Totalmente, no es lo ideal, o sea, falta para llegar al horizonte que queremos. También hoy tenemos esta nueva discusión que se nos abre, que tiene que ver con los desafíos de cara a la Agenda 2030, donde también hay algo vinculado a la tecnología, a la conectividad, que también se pone en juego, ¿no? Porque antes el aislamiento estaba pensado solamente, o la ruralidad o el trabajo infantil estaba pensado como, bueno, falta acceso a la educación, falta acceso a la salud. Bueno, hoy también falta acceso a la tecnología, falta acceso a la posibilidad de pensar en un mundo conectado, ¿no? Son adolescencias que se construyen bastante aisladas, entonces no conocen que hay otra vida posible, otro horizonte posible, entonces también hay un debate nuevo ahí. Y bueno, también la Agenda 2030 que se empieza a delinear con estos nuevos desafíos, con la incorporación también de tecnologías al sector productivo, hace que nos tengamos que sentar y hablar en serio de esto, ¿no? Darnos un debate serio, tener estadísticas serias, tener un conocimiento serio del territorio para poder empezar a planificar. Falta planificación. Bien. Creo que eso
Eso es ese es el gran dato, ¿no? Y esa planificación. Planificar. Bien, sí, yo comparto contigo 100%. Ahora el tema está, sectores como ustedes, como Conciencia y demás lo hacen, pero si no tenemos el compromiso de todas las patas de este Estado, no se puede desde un sector solo, ¿no? Del Estado y del sector privado, ¿no? Porque también hay ahí una pero si al privado no le conviene, no lo va a poner nunca. Bueno, pero digo, ahí hay una responsabilidad bien grande en el sector privado, en tener la obligación de comprometerse en que su producción no esté manchada con trabajo infantil, ¿no? Nosotros en el sector tabacalero con eso somos, porque ellos también nos acompañan en este sentido, somos como muy tajantes en decir, che, si hay una actividad productiva donde quien produce y quien maneja en última instancia la producción está en conocimiento de que hay trabajo infantil, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? También necesitamos el compromiso del sector privado para erradicar y prevenir esta situación. Salomé, estamos encantados con esta charla, esperemos tener nuevos informes y que los informes que vengan sean más productivos para todos, ¿no? Para que en realidad, más que tener que hablar del dato que no podamos ignorar, tener que hablar de los datos que nos terminan orgulleciendo, ¿no? Y particularmente decir que la infancia tiene accesibilidad a sus derechos, y creo que eso tendría que ser un eslogan, ¿no es cierto? Salomé San Martín, un abrazo enorme, buen fin de semana, disfrutá del XL, aunque venga lluvioso, disfrútalo igual. Gracias a ustedes por el espacio y por interesarse por este tema. Gracias, de verdad. Un abrazo.